Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Un Consejo General del Poder Judicial caducado exige y sesiona en un pleno extraordinario para manifestarse en contra de una ley de amnistía que no conocen porque todavía no existe. La Asociación Profesional de la Magistratura publica un comunicado afirmando que la amnistía no es admisible en la Constitución del 78. El juez que salvó a María Dolores de Cospedal y a Mariano Rajoy de sentarse en el banquillo, García Castellón, dictó un auto para imputar a Carles Puigdemont y a Marta Rovira y otros 9 líderes independentistas por las protestas contra las sentencias del procés. La Audiencia Nacional acelera de pronto la causa que tiene que ver con 12 miembros de los comités de defensa de la República procesados por terrorismo y confirma que los envía a juicio. 4 asociaciones de jueces y juezas rechazan que se hable de lawfare o judicialización de la política y señalan que en España el Poder Judicial es independiente. A tan solo unas horas de que el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, nombrado por el PSOE, Conde Pumpido, fuera acusado de agresión sexual, se filtra la inadmisión a trámite de un recurso interpuesto por la ministra Irene Montero, una decisión que contaba con la firma de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, quien diseñó la escala de penas de la ley del solo sí es sí. Todo esto ha ocurrido en tan solo unas semanas y en tiempo coincidente con las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y Junts. Una orquesta judicial que desde distintos frentes se ha movido mucho para evitar que la investidura se cierre, como parece que ocurrirá de todos modos la semana próxima. La orquesta judicial tiene una consecuencia política concreta: la movilización en las calles de quienes dicen defender España y lo hacen con banderas franquistas o gritando contra los moros, exigiendo que las lecheras policiales vayan a las fronteras o insultando machistamente a Irene Montero. ¿Defender España? Hoy hablamos del partido judicial, de su intervención directa en la política española, del golpismo con toga y de cómo nada de esto empezó el lunes en Ferraz ni el 23 de julio, sino hace muchos años. Bienvenidas. Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Bienvenidos y bienvenidas, Comanches, a esta edición de viernes. Esta ha sido una semana intensa. Ha habido movimientos en diferentes poderes. El poder político, por ejemplo, empezó hace ya varios días con Aznar diciendo que el que pudiera hacer, que haga. Pero no solamente ese poder, también el poder económico-empresarial. Por ejemplo, el señor Garamendi de la COE convocando una reunión extraordinaria ante el grave peligro o preocupación que genera el acuerdo entre Junts y el PSOE. Pero por otro lado también el poder mediático cubriendo, como no hemos visto que cubrían ninguna otra manifestación, las algaradas esta semana, ocasionadas sobre todo aquí en Madrid. Bueno, otro poder que ha tenido un papel protagónico ha sido el Poder Judicial, y es ese en el que nos vamos a detener especialmente, pero que están imbrincados el día de hoy. Y para ello cuento en la mesa con José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y autor de La guerra de los jueces, el proceso judicial como arma política. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Está también con nosotras en mesa Irene Sugasti, politóloga y periodista habitual también de Canal Red. Gracias por estar aquí. A vosotras. Y nos acompaña por videoconferencia Victoria Rosell, magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Gracias por estar, Victoria. Y Gracias. también Joaquín Urías, que es profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional. Gracias, Joaquín, por estar con nosotras. Gracias a vosotros, un saludo. Antes de empezar la reflexión y el debate, como siempre, el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. Ya hay fecha para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Será el miércoles y el jueves de la semana que viene. El apoyo de Junts per Catalunya al PSOE durante la legislatura queda ligado a la aprobación de una ley de amnistía para los implicados en las causas por las consultas de 2014 y el referéndum de 2017. La investidura se producirá a pesar de los intentos de la derecha política, judicial, policial y mediática de impedirla. En las últimas semanas se han desarchivado causas judiciales contra los líderes de Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. El Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado, ha emitido una declaración institucional contra la amnistía. Las asociaciones policiales han denunciado la traición de Sánchez llamándole felón, y alborotadores ultras, convocados por el PP y Vox, salieron a las calles. Hoy, en Zona Comanche, hablamos de los intentos golpistas de la Judicatura para impedir la investidura de Sánchez. Empezamos, como siempre, con la regla del primer minuto para decir muy rápidamente una respuesta a una pregunta complicada. Pero bueno, ahora que se ha logrado el acuerdo entre el PSOE y Junts, que parecía ser el principal obstáculo para la investidura, ¿podríamos decir que quienes han tenido una actitud golpista desde dentro de la Judicatura no han logrado su objetivo? Empiezo con Irene Sugasti. Bueno, pues yo no sería tan optimista. Creo que en este punto concreto y en este momento político que estamos viviendo, quizá podemos decir que la semana que viene todo apunta a que esa investidura se producirá, pero queda una legislatura muy larga y, como dijo Aznar, todo el que pueda hacer va a hacer y todo el que pueda aportar o contribuir va a contribuir. Así que me temo que el lawfare, que es lo que tratamos hoy, está lejos de darse por superado, y además que son muchos los casos y muchas las situaciones
cuyas consecuencias arrastran hasta el día de hoy y que todavía tenemos que ver qué ocurre con ellas en un futuro. Así que no, yo diría que todavía no se puede ni de lejos cantar victoria. Todavía no se puede cantar victoria. Voy con el minuto de Joaquín Urías. Bueno, yo no sé si la actitud de los jueces es directamente golpista. En todo caso, lo que tenemos es jueces que están utilizando su poder para intentar interferir en la investidura y que van a seguir haciéndolo. Yo creo que el hecho de que haya un acuerdo entre Junts y el PSOE no va a cambiar la actitud de muchos jueces españoles. Lo estamos viendo estos días con el juez García Castellón, que a pesar de que haya acuerdo o no haya acuerdo, pues va a intentar acusar, se ha inventado una acusación fantasiosa de terrorismo contra el presidente Puigdemont. Sinceramente, yo creo que va a ser muy difícil. La ley de amnistía se va a encontrar muchos obstáculos y en la judicatura va a haber mucha resistencia a aplicar la norma que apruebe el Parlamento. Voy contigo, José Antonio. Pues yo coincido con Joaquín que realmente un golpe no es, pero es una contribución entusiasta, sectaria, partidista de algunos grupos para crispar la situación. Saben que hay una tensión que se manifiesta en las calles y de una manera irresponsable en una persona que ostenta un cargo de tanta importancia en una democracia como es el Poder Judicial y ser juez, me parece que debería meditar antes si tiene que apartarse de su función judicial o es consciente de que está contribuyendo a una crispación, pero no a un golpe. Ahora bien, todavía, como ha apuntado también Joaquín, vamos a ver cómo reaccionan ante la ley de amnistía. Si me permites, la ley de enjuiciamiento criminal es clarísima. Ley de amnistía, el abogado o el fiscal que está en las causas a todos los que abarca la ley de amnistía, le pide la aplicación del 666.4 de la ley de enjuiciamiento criminal. Y según esa ley, que es de 1882 y nadie la ha cuestionado, el juez tiene la obligación de dictar auto de sobreseimiento libre que equivale, en nuestro argot, a una sentencia absolutoria. Muy bien, voy ahora con Victoria Rosell. Hola, yo tampoco quiero utilizar el término golpismo porque me parece que si no fue golpe de Estado lo de Cataluña y reclamamos que el exceso en calificación del Ministerio Fiscal durante el gobierno del PP como rebelión, que después efectivamente quedó en un delito contra el orden público, como fue la sedición, tampoco quiero calificar de golpe por el otro lado, lo que considero que no lo es. Ahora, sí que es verdad que igual que los excesos que se están cometiendo son de tal calibre que, claro, cuando se judicializan estos conflictos políticos, por un lado es un gran fracaso de la política en sí. Recordemos que fue la única respuesta que ofreció al problema catalán el gobierno de Mariano Rajoy, como que esta hipertrofia tan irresponsable que es la respuesta del Poder Judicial, que sí está invadiendo terrenos netamente políticos. Yo no lo califico de golpismo, pero sí me parece no solo el oportunismo y algunas calificaciones asombrosas como las de García Castellón de terrorismo, el propio exceso del Consejo General del Poder Judicial haciendo oposición a una ley que evidentemente todavía no existe y por lo tanto no conocen, y otros excesos en la respuesta judicial nos llevan a estos extremos, ¿no? Me parece que es por un lado el fracaso de la política y deja ese hueco enorme a quienes pretenden tener mayor protagonismo que el que correspondería a un sistema democrático no solo de separación de poderes, sino sobre todo de no preeminencia precisamente del judicial, sino del legislativo, que es nuestro sistema constitucional. Varias cosas sobre la mesa, una especie de intromisión, para no llamarlo golpe, como varios han apuntado, y luego también una preocupación que repetían tanto Joaquín como José Antonio respecto a lo que vendrá un poco después, ¿no? A cómo va a desarrollarse el Poder Judicial, la judicatura, después, porque todo indica, al menos de momento,
a menos que algo muy extraño pasase, que la próxima semana habrá investidura. Hemos visto cómo el Consejo General del Poder Judicial ha emitido, bueno, hizo un pleno extraordinario y luego ha emitido una posición en contra de una ley que, como bien señalaba Vicky, no conocen, porque todavía no existe, pero no solamente eso. La pregunta es, ¿podemos esperar que tras la investidura, ya pasada la investidura, se refuercen las operaciones desde esta derecha judicial, si queremos llamarla? ¿Y con qué forma veríamos ese reforzamiento de esta actuación? Pues sí, yo lo apuntaba antes y creo que no me equivoco, aunque peque de pesimista, insisto, en que este rearme y esta reacción por todos los medios, que yo personalmente sí considero golpista, porque creo que llamar a las algaradas, a la calle, operar judicialmente como están operando muchos de estos actores, ¿no? Estos sujetos del Poder Judicial y no del poder político, en momentos clave, manejando los tiempos y con la opacidad con la que maneja los tiempos, con la opacidad con la que maneja las estructuras, pues hombre, sí, para mí sí que tiene un carácter golpista. Y creo que no les va a parar el hecho de que haya una investidura. Simplemente van a seguir funcionando y operando como siempre lo han hecho. Es que ahora mismo, de repente, parece que el lawfare es un concepto nuevo que aparece sobre la mesa. Yo, que vengo de ciencia política, llevo estudiando el fenómeno de la judicialización de la política muchos años y el concepto de lawfare no es nuevo. Y tenemos un historial de casos en este país, por ejemplo, en América Latina, impresionantes. Entonces, creo que nos sorprendemos ahora de prácticas que llevan siendo así en la última década en este país, vamos, a la orden del día, y que van a seguir ocurriendo. Y que van a seguir ocurriendo en tanto en cuanto no se haga una reforma profunda del Poder Judicial en este país, cosa en la que, por supuesto, el Partido Socialista jamás va a atreverse a hacer. De hecho, antes de dar paso también a los demás en la mesa, hay un comunicado que salió el día de ayer, en la noche de ayer, de 4 asociaciones de jueces, a raíz de lo que mencionaba Sugasti sobre el término lawfare. Voy a solo leer un extracto porque me parece interesante ponerlo en la mesa sobre el debate, ¿no? Ante el documento suscrito por el Partido Socialista y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias. El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, etcétera, etcétera. Me parece interesante porque entonces señalan que no está bien la forma en que se ha presentado o en realidad niegan que exista lawfare. Hablábamos de esto un poco antes, José Antonio. ¿Cómo ves tú este comunicado en concreto y también el rechazo a que exista o no exista lawfare en España? Bueno, el comunicado tiene un problema, no sé si por la urgencia. Hablar de comisiones de investigación no es procedente. El lawfare, lo ha apuntado Elena, tenemos que precisarlo. Es que esto es un invento del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando comprobó que utilizar golpes militares en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, le acarreaba un desprestigio ante la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos, porque no todos lo compartían. Entonces pusieron en marcha la habilidosa estrategia de utilizar a los tribunales superiores de cada país. Bolivia y Ecuador son el ejemplo emblemático para esto. Otra cosa es lo de la judicialización de la política, ¿no? Hombre, yo creo que en este país se abusa de las querellas políticas, pero también les recordaría a mis colegas que han firmado un poco apresuradamente y sin matizar, he hablado esta mañana con gente de Jueces para la Democracia, que desde 1882 un tal Alonso Martínez introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de rechazar de plano aquellas causas o aquellas querellas o denuncias que careciesen manifiestamente de justificación. No quiero autoelogiarme, pero yo, que participé en todas las manifestaciones contra la guerra de Irak, me tocó en el Supremo una querella contra Aznar, por habernos metido, y no dudé ni 15 minutos en archivarla, porque consideré que el Poder Judicial y yo como juez puedo estar en desacuerdo con la política exterior de mi país, pero un juez no puede criminalizar la política exterior de un país. Muy bien. José Antonio, voy con Joaquín Urías. ¿Cómo ves o cómo recibiste no solo el comunicado de ayer, sino pues las últimas acciones de diferentes espacios dentro de la Judicatura?
A ver, la judicatura está en gran medida en rebeldía. Yo creo que estamos sufriendo una situación en la que muchos jueces están despreciando su deber de mantener una imparcialidad objetiva, una apariencia de imparcialidad, y se han lanzado a la arena política. A mí me preocupan especialmente las declaraciones del Consejo General del Poder Judicial, que se supone que es el órgano de gobierno de los jueces, y que en vez de dirigir, digamos, la política judicial del país, pues lo que está haciendo es atacar directamente al gobierno. Se ha pronunciado sobre una ley que no existe aún, una proposición de ley, y además cuando él no es competente para pronunciarse. Entonces, eso es una rebeldía, eso sí que es saltarse del Estado de Derecho. Me preocupa eso. Me preocupan muchas declaraciones de jueces de la asociación mayoritaria, particularmente su presidenta, que se ha convertido en un actor político. La presidenta de la APM está todos los días en la prensa despotricando, diciendo cosas ultras y hablando de política. Todo eso me preocupa porque eso quiere decir que los jueces no han tomado conciencia de que ellos forman parte del problema. Es decir, los jueces no han tomado conciencia de que su actitud, sobre todo en el tema del procés, es la que ha provocado que tengamos que recurrir a algo tan excepcional como la amnistía para recuperar la igualdad de los ciudadanos. Eso es terrible. En cambio, fíjate, a mí personalmente, y quizás ahí podemos discrepar algunos, el comunicado de esta mañana o de ayer de las asociaciones judiciales, yo lo entiendo, en cierto modo, porque creo que en el acuerdo hay un error de concepto, está mal expresado. En el acuerdo se habla de lawfare, me parece importante, me parece que hay que nombrarlo, pero se dice que la aplicación de la ley de amnistía va a depender de lo que diga una comisión. Por supuesto, inmediatamente el PSOE ha salido a explicar que eso no es cierto, que no se trata de eso, pero el texto parece que induce a error. Y yo entiendo que por una vez incluso los jueces progresistas pues han salido a protestar contra ese error. Lo que me parece excesivo es que nos estamos viendo estos días con la excusa de esa declaración, que insisto, una comisión parlamentaria nunca le puede decir a un juez cómo se aplica una ley. Pero por ese error de redacción, pues lo están aprovechando desde los colegios de abogados hasta los colegios de los inspectores de trabajo, registradores de la propiedad. Aquí hay una carrera ahora de todo el mundo por salir a decir que Pedro Sánchez está hundiendo el Estado de Derecho, cuando en verdad los que hunden el Estado de Derecho son los jueces, que en vez de aplicar la ley se la inventan o la tergiversan para favorecer los intereses de su ideología o de su partido. ¿Cómo lo ves tú, Victoria, respecto a este comunicado, pero no solo al comunicado, como decíamos, todas las otras acciones? ¿Lo ves como Joaquín? ¿Lo matizas? Sí, es verdad que tiene una frase, bueno, un par de frases extrañas que yo creo que son las típicas de haber sido escrito a más de 2 y más de 4 manos. Es decir, es verdad que se habrá estado negociando hasta la última palabra y probablemente esa frase, que es verdad que dice las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivar situaciones pues, de responsabilidad o de lawfare, pero judicialización política. Y así leída suena rara y parece que pretende aplicar o modular la aplicación de la ley. Pero es que la respuesta antes de este párrafo y después es tan desmesurada que se quita la razón. O sea, estamos hablando de poderes del Consejo General del Poder Judicial y de las propias asociaciones de jueces que, salvo honrosas excepciones, jamás han calificado la autoamnistía del 77 del régimen franquista como una amnistía que es así, incluyó asesinatos, delitos de sangre y delitos de genocidio al fin y al cabo, aunque sé que aquí este es otro debate que no hemos cerrado en este país. Pero sobre todo se está diciendo de verdad y a mí me parece que con una superficialidad y unos argumentos de pretendida autoridad sin atender a realmente las referencias legislativas, como la que acaba de mencionar José Antonio de la ley de enjuiciamiento criminal y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se está sentando de un plumazo y por simple argumento de autoridad sin razonamiento que
que la amnistía es un golpe al Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia, ha dicho la Asociación Profesional de la Magistratura, o simplemente inconstitucional. Hay dos sentencias conocidas sobre amnistía, la famosa de la amnistía fiscal de Montoro, que no fue inconstitucional porque fuera una amnistía, precisamente, sino porque en lugar de servir contra el fraude fiscal suponía precisamente el incumplimiento del deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, del artículo 31 de la Constitución, que es que de esto también estamos oyendo cosas que dices, bueno, léete por lo menos el resumen de la sentencia, y si puede ser entera antes de hablar de ella. Pero sobre todo, hay una sentencia de 1986, muy conocida, del 147-86 del Tribunal Constitucional, sobre una ley del 84 que corrigió la del 77 de amnistía. Es decir, ya en plena democracia y con el Tribunal Constitucional en vigor, digamos, en funcionamiento, hubo una reforma de la ley del 84 para añadir la no prescripción de la reclamación de derechos laborales que las magistraturas de trabajo habían establecido en un año para las personas represaliadas por el franquismo. Se reformó en el 84 y no hubo ningún óbice u obstáculo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, aparte de por supuesto, lo que ha dicho, insisto, José Antonio Martín Pallín, sobre que la ley de enjuiciamiento criminal prevé la amnistía como uno de los artículos de previo pronunciamiento que se plantean antes del juicio, antes de comenzar las sesiones con la prueba, etcétera, y dan lugar a ese auto de sobreseimiento libre que es equiparable a sentencia absolutoria. Yo no he oído a nadie contestar a esta evidencia de constitucionalidad y sobre todo a que se trata, pues eso, de un pacto, de una negociación política en la que si esta ley se lleva a cabo conforme al procedimiento, a las formas, digamos, legalmente previstas, y no contiene ningún precepto contrario a la Constitución, pues la evidencia de que se trata de una solución política negociada, además algo que bueno, pues que se da más en la justicia transicional, pero que siempre ha sido, por supuesto, para personas concretas, para tiempos concretos o momentos temporales, un plazo concreto, si no, no tendría ningún sentido, y para precisamente una reconciliación o una concordia en la que se ha utilizado el proceso penal. Así que, más allá de esos excesos verbales y escritos de todo tipo, al que hoy se ha sumado una asociación de Guardia Civil diciendo que están dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre, claro, si la judicatura dice que es el principio del fin de la democracia, pues un instituto armado como es la Guardia Civil da un paso más, habla de derramamiento de sangre y utiliza una expresión muy curiosa, porque dice que agradece la tenacidad del Poder Judicial. Esto es como cuando hablamos en el Poder Judicial de rabiosa independencia. Yo creo que la independencia no ha de ser rabiosa y el Poder Judicial no ha de ser conocido precisamente por su tenacidad, ¿no? Sino por su neutralidad política. Que debería ser conocido por ello, pero hay una cosa interesante de las que mencionaba Victoria Rosell, que es como esto luego tiene un impacto, que puede parecer que no, que queda en la esfera de quienes participan desde el espacio judicial, pero tiene un impacto social. Lo estamos viendo nos estamos viendo particularmente esta semana, ¿no? Desde el lunes, bueno, en realidad ya desde el fin de semana, y ayer ha habido una noche particularmente intensa, digamos, en Madrid, donde se ha visto, pues, digamos, este despliegue, lo que se llaman las algaradas ahora mismo, ¿no? Con personas muy violentas, portando muchas veces banderas franquistas, con arengas que nada tienen que ver con la amnistía, por ejemplo, arengas contra los moros por decir una cosa, o contra Marlaska porque lo acusan de maricón, o insultos machistas contra la ministra Irene Montero. No parece ser el tema de la amnistía, pero claro, el impacto de las acciones de quienes desde el Poder Judicial empiezan a legitimar ciertos discursos, como que se rompe España o se acaba la democracia, está empezando a tener una consecuencia directa en términos sociopolíticos. ¿Cuánta es esa responsabilidad directa desde estos espacios, desde estos poderes, digamos, incluido el judicial? Y claro, ¿qué se espera entonces de cara a la legislatura? Porque, como decíamos, van a continuar, en esto parece haber consenso en la mesa, pues ¿qué nos podemos esperar de una legislatura así, con unas calles que cada día se están calentando un poco más? Bueno, pues yo creo que en este plano, ¿no?, el de las consecuencias, hay como dos consecuencias claras y para mí desastrosas para el funcionamiento de cualquier Estado de Derecho, de cualquier democracia. La primera es las consecuencias que este tipo de estrategias, ¿no?, de lawfare tienen en quienes las sufren. Estoy pensando en Victoria Rosell, estoy pensando
en Mónica Oltra, estoy pensando en Lula en Brasil, estoy pensando en ese informe PISA contra Podemos que es flagrante y sin embargo hay un silencio mediático alrededor del mismo impresionante. Estoy pensando como feminista en lo que ha supuesto la persecución judicial a la ley del solo sí es sí. Las consecuencias, eso que popularmente decimos el difama que algo queda, son consecuencias que erosionan no solamente la figura concreta de la persona que la sufre y que tiene un coste profesional y personal durísimo, sino de los proyectos políticos, de las leyes o del modelo de Estado que defiende, ¿no? Y creo que eso lo puede explicar mucho mejor Vicky que yo, pero ahí queda. Y luego están las otras consecuencias, como lo que estamos viendo en Ferraz estos días, que son las consecuencias sociales de ese lawfare, ¿no? ¿Qué tipo de ambiente social, qué tipo de arena queda para el debate cuando lo que se está planteando ahora mismo es o estos golpistas en Ferraz o barbarie. Y eso además deja muy poco capacidad para una izquierda transformadora de poder funcionar allí. Y sobre todo, en esa responsabilidad que tú comentas, por supuesto, está la de ese Poder Judicial que activa estos mecanismos, pero hay una responsabilidad muy grande que es la de esos medios que están amplificando ese mensaje. Son esos medios que están alimentando el lawfare, que están alimentando esas campañas de desprestigio y de ataque a figuras políticas, a proyectos, a partidos, a leyes y a estamentos de la democracia, y lo hacen con noticias falsas, con filtraciones y con verdaderas tramas de corrupción entre Poder Judicial y Poder Mediático que se están sucediendo ante nuestros ojos, que estamos viéndolo con grabaciones que son parte de piezas de archivos y de investigaciones como Trama Kitchen, Villarejo, etcétera. Y sin embargo, pues parece que hemos tolerado que eso puede ser así, que puede haber unos operadores jurídicos y unos operadores mediáticos que confabulen para atacar el Estado de Derecho y las democracias, ¿no? De hecho, hay, uno de los que lideró una de las escisiones en las protestas que estaban frente a Ferraz es Albice. Quiero que lo oigamos y volvemos a la mesa. Sí, que señores, nosotros nos estamos yendo, los que hayan convocado y los organizadores, pues seguirán allí, Dios sabe qué. Pero yo me voy a mi casa a cenar. Y Daniel, mi amigo Desocupa, también se va a su casa a cenar. Y Trillo igual. Todos tranquilos, disfrutad de vuestro día. Nosotros disolvemos. Y hoy hemos conseguido algo muy grande en España. Hoy hemos conseguido algo muy grande en España, lo dicen, pero vamos, con alegría, están cumpliendo su deber, básicamente. Hombre, una democracia que funciona a golpe de concentraciones diarias, a pesar de algunos exaltados que dicen que somos una democracia plena, pues no parece que lo seamos, ¿no? El hecho, lo ha apuntado Elena, es que aquí hay una batería mediática. En su tiempo, Arzallus, que ya se han olvidado de él, le llamaba la brunete mediática. La brunete es la división acorazada. Sí. Y aquí tenemos una desproporción de tal naturaleza y un digital catalán que al Mundo, La Razón y la ABC le llama el trío de la gasolina. Pero si fueran ellos tres, pero es que detrás viene una ingente ola de digitales, televisiones, etcétera, etcétera. Y también, y yo no lo entiendo, como periodistas, personas a las que respeto, que al fin y al cabo desempeñan una función asalariada, son incapaces de razonar. Porque claro, todo tiene su explicación. Y algunos creen, no que se rompe España, pero que no es bueno que España sea un país desmembrado y que la España una y grande y libre es mejor. Perfecto, no hay nada que objetar. No lo comparto porque estamos ya en otro siglo y en otra dimensión social y tecnológica. Y digo yo, ¿y a qué viene al Poder Judicial aún encima echarle gasolina, y nunca mejor dicho, a todo esto, ¿no? Salvo que, como pasó una vez en el Boletín Oficial del Estado, y ahí está y no lo va a cambiar nadie, al publicar una resolución, dijo del Consejo General del Joder Judicial. En el sentido, esa rata está ahí en el Boletín Oficial del Estado, y como diría Serrat en su canción, el niño deja ya de joder, en sentido argentino, con la pelota. Habría que decírselo a estos miembros del Consejo, que la gente se dice, no, es que están caducados, me da lo mismo, aunque acabasen de tomar posesión. Su postura es absolutamente irracional e intolerable. Vamos a ver los jueces cómo desarrollan esto,
Pero claro, a los jueces hay que recordarles una cosa, que claro, no se enseñan los temas de la oposición que hay que memorizar, pero que el poder judicial emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados independientes, el que quiera puede ser independiente, y sometidos al imperio de la ley. Y eso no se lo pueden saltar sin situarse fuera de la Constitución. Y además tienen una obligación que muchos olvidan, y que está un poco más adelante, que es motivar y razonar sus resoluciones. Con esto, pues yo creo que se quitaría un poco de hinchazón al soufflé y podríamos volver a la normalidad. Me temo que los días que nos esperan a partir de la investidura van a ser duros y confío en que poco a poco, pues sobre todo cuando llegue la Navidad y tal, vuelva a casa por Navidad, pues que las cosas ya adquieran una dimensión de protesta, siempre admisible en una sociedad democrática, pero racional. La lluvia de comunicados, yo echo de menos a la sociedad de amigos del MUS, que no hayan hecho un comunicado sobre la amnistía, ¿no? Pero bueno, aquí todo el mundo quiere participar y no hay tasa. De hecho, algo que ha dicho José Antonio que me parece interesante es que el Poder Judicial emana del pueblo. Quiero que escuchemos una conversación, antes de dar paso a Joaquín y a Victoria, una conversación entre Eduardo Zaplana e Ignacio González, donde demuestran que en realidad ellos se apropiaban del Poder Judicial. El problema está en la instrucción, Nacho. Es que aquí no manda nadie. Vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes, yo le digo, a ver, venga usted para acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo a onteniente. Y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño. Yo le llamo a este y le digo, oye, ven aquí, el titular aquí. Y a este, a tomar por culo. ¿Pero qué te cuesta esto? Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. ¿Pero qué cojones de chantaje? Pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla. Pues ha quedado clarísimo. Ha sido una jugada estupenda. Controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás. Perdona, ¿quién es el juez titular? Dilo. ¿Quién es? Dilo. García Castellón. Exactamente. García Castellón, de esa persona de la que casi no se puede hablar y que, por cierto, esta semana decíamos el innombrable García Castellón, como Voldemort exactamente, que precisamente esta semana imputaba a Puigdemont y a Rovira en este contexto por terrorismo. Luego de escuchar esto y de ver cómo en realidad se apropiaban de este Poder Judicial, voy contigo, Joaquín. ¿Cómo entendemos entonces que el Poder Judicial, o se supone que debería emanar del pueblo, pero claramente esto no ocurre? Bueno, no solamente no ocurre. Yo creo que los jueces españoles, fíjate, tienen una conexión. A mí muchos jueces me dicen, yo no puedo ser franquista porque yo nací después de Franco muerto. Y lo que no se dan cuenta es de que son franquistas ideológicamente, muchos de ellos, porque el hecho de que no se rompiera durante la transición con la tradición franquista ha hecho que dentro del Poder Judicial imperan unas ideas, un modo de ser, unos valores que vienen del franquismo, que muchos jueces, cuando tienen que tener un preparador, cuando tienen que entrar en la carrera judicial a través de un mecanismo de casi opción, pues lo asumen y que influyen mucho en el progreso de los jueces. Quiero decir, en España, desgraciadamente, el progreso de los jueces no es del todo neutral. El Consejo General del Poder Judicial, igual que algunos altos órganos, abusan, por un lado, de los nombramientos provisionales. Yo pido un sustituto y te traigo aquí, te muevo de acá. Y, por otro lado, el mismo nombramiento al Tribunal Supremo te nombran a dedo. Los jueces del Tribunal Supremo están nombrados a dedos por un órgano que es el Consejo General del Poder Judicial, que está politizado. Eso quiere decir que los jueces a veces, incluso su propia supervivencia, depende de determinadas decisiones. Y hay políticos sin escrúpulos que lo utilizan. Eso no nos pinta un panorama demasiado halagüeño. Yo lo que creo es que, de todas formas, estas protestas, y ahí nos estamos equivocando, creo, no van contra la amnistía. Estas protestas lo que buscan es tergiversar los resultados electorales. Las protestas de estos días, si no es por la amnistía, es por otra cosa. Sería porque se ha pactado demasiado, sería porque se ha vendido. Haga lo que haga el gobierno progresista para renovar el gobierno en el Parlamento, van a atacarlo porque es que no quieren aceptar el resultado electoral. Entonces, partiendo de este punto, claro, tú me dices, ¿los jueces están sometidos a la ley o no? Los jueces están sometidos a la ley, también son los dueños de la ley, porque los jueces españoles se permiten inaplicar a veces la ley. Cuando el Parlamento cambió, reformó
la ley que establecía cómo había que castigar la malversación, el Tribunal Supremo dijo, no aplicamos, consideramos que esto no cambia nada, no aplicamos la reforma. Luego hay veces que los jueces no aplican la ley, no están sometidos a la ley, y hay otras que se inventan cosas. En el caso del Procés, la sedición nunca se había interpretado como lo interpretaron en el caso concreto para poder condenar a estas personas a unas penas totalmente desproporcionadas. Entonces, los jueces no se sienten sometidos a la ley, no se sienten sometidos a los resultados electorales y, como estabais comentando antes, van a estar continuamente pues, haciendo dos cosas. Por un lado, echando gasolina al fuego. Son los jueces, cuidado, los jueces españoles, las asociaciones de jueces, las que están diciendo se rompe el Estado de Derecho, se rompe la democracia. Están echando gasolina, están provocando, si no un golpe, al menos reacciones antidemocráticas, por un lado, y por otro lado, utilizan su poder para perseguir a quien les molesta dentro del gobierno legítimo. Yo no tengo ninguna duda de que los jueces van a intentar que no se aplique la ley de amnistía. A mí el otro día me consultaba alguien muy cercano al presidente Puigdemont si yo creía que una vez aprobada la ley, de aquí a 3 meses, Puigdemont podría volver a España, y mi consejo fue que ni se le ocurra. Que por mucho que la ley diga claramente que Puigdemont puede volver a España, algún juez va a encontrar la manera de saltarse la ley, de tergiversarla y de meterlo en la cárcel. Luego lo que nos queda es una legislatura con los jueces, por un lado, inflamando a la opinión pública y por otro, utilizando su poder más allá de lo que le permite la ley para intentar boicotear todas las decisiones del gobierno progresista. Esto que dice Joaquín es gravísimo en realidad y va al hilo de otra cosa que también señalaba Santiago Abascal, el líder de Vox, en un tuit hace tan solo unos días. Y digo que es en un tuit porque esto quiere decir que es público. No está en un audio filtrado, está en sus redes sociales de manera pública, que él señala y dice: seguiremos en los parlamentos, en los gobiernos y en los tribunales. Lo dice explícitamente, es una influencia obvia en la judicatura, en este caso ya desde parte del líder de la ultraderecha. Voy contigo, Victoria. Luego de haber oído este audio entre Zaplana y González y luego de este tuit que mencionaba de Santiago Abascal, ¿cómo queda eso de que la justicia emana del pueblo? A ver, si es que además esa conversación de Zaplana e Ignacio González, que estaba imputado, es además tan clara que efectivamente, como ha dicho José Antonio, quién era el juez que tenía que volver, que vuelva al titular, por favor, que nos saque de aquí, era García Castellón, Manuel García Castellón, pero el que se tenía que ir a escarbar cebollinos a un teniente o lo ascendéis, y efectivamente resultó ascendido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, era Eloy Velasco, que en ese momento estaba instruyendo en el Central de Instrucción 6, pero había sido director general de Justicia con el PP de Zaplana en Valencia. O sea, le estaba diciendo, este que nos pusiste aquí, no precisamente, o sea, bueno, por estas comisiones de servicio, mientras no está el titular, concurso, tal, este que nos has puesto aquí no nos está saliendo como esperábamos, así que tráenos a otro. Quiere decir que era un juez afín, pese a que incluso dicen de él que era Rogelio, ahí Rogelio en plan rojo, que ahí se equivoca Zaplana o Ignacio González y se están refiriendo a otro. A Miguel, que ya se había ido del Central de Instrucción 5 a otro juzgado de enlace también fuera. O sea que el sistema les funciona. Y esta es la cuestión. ¿Tenemos en nuestro sistema los suficientes mecanismos para que esto no ocurra? O sea, para que no exista un lawfare delictivo, una judicialización manipulada de la vida política para alterar resultados electorales con posición de Congreso o de gobiernos, o tenemos que ir a la vía penal individualmente como con el juez Alba. Hay que esperar a que estén grabados en una conversación intentando favorecer a un ministro y a su vez a un empresario, etcétera. Porque claro, así no es la respuesta penal no es que el sistema tenga de verdad pensados unos controles. En el acuerdo de gobierno de coalición teníamos esta legislatura cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, y yo creo que ya es urgente, que realmente este sistema no ha hecho ninguna transición, adolece de los sesgos y de los defectos que ya se han puesto encima de la mesa y otros, y sobre todo cada vez se parece pues menos al pueblo al que tiene que
servir. Pero no menospreciemos la capacidad de influencia. No es ya que personalmente, según el plan de Alba, la que tenía que estar ahora fuera de la carrera judicial y en prisión iba a ser yo, sin haber hecho nada ilícito, con unas pruebas manipuladas. Es que consiguieron, primero, que con la querella de Soria yo dimitiera y alterar la composición del Congreso, igual que la composición del gobierno autonómico con Mónica Oltra, igual que la composición del Congreso después con una pena que no estaba impuesta en la sentencia de Alberto Rodríguez. Es que es muy grave. Yo estoy convencida de que hay algunas personas en estas algaradas callejeras que creen, gracias a los medios, como habéis comentado, que la amnistía es inconstitucional y que estamos a punto de perder el Estado de Derecho, con lo cual la responsabilidad es mucha. Pero hay más responsabilidad aún en abonar la antipolítica, que es algo profundamente reaccionario que trata de contrariar todas las instituciones democráticas y que además confía solo en la respuesta penal ante los problemas. Nos ha pasado un poco incluso a las feministas con la ley solo sí es sí, ¿no? Toda una ley integral y nos han machacado en la parte penal. Pero sin cambiar de tema. Esto también subyace, creo, en estos que aseguran que en nuestro ordenamiento constitucional no cabe ninguna regulación de la amnistía, cualquiera que sea su contenido, porque tratan de imponer en realidad una limitación extraordinaria del poder legislativo, de las cámaras, del Congreso y del Senado, que son las que están perfectamente legitimadas para proponer, negociar y aprobar una ley siguiendo las reglas constitucionales, ¿no? Entonces, la Constitución debería ser el único límite al poder legislativo en un Estado social y democrático de derecho. Y en esta interpretación tan interesada de las reglas del juego, como consecuencia, sí que nos resta democracia, no solo por las personas que están en las calles, ¿no? Sino por esta hipertrofia de la respuesta penal y esta enorme valoración de la parte, digamos, más autoritaria del Estado frente a la más democrática. Sin duda, voy a coger algunas de las cosas que ha dicho Vicky para pensar un poco ya en mirada larga, porque claro, si lo que quedan son las acciones individuales, como comentaba Victoria, a raíz de lo que pasó con Alba, por ejemplo, pues no hay un escenario muy alentador ni muy esperanzador. Pero entonces, ¿cómo podríamos ir hacia... O sea, ¿qué necesitaría pasar para poder democratizar el sistema judicial? Que creo que esa es seguramente la clave. De hecho, la judicatura se dice que es muy elitista, que de hecho no se corresponde, como mencionaba también Vicky, a la propia composición del país en el que se supone que tiene que legislar, entonces, del que tiene que ejercer su labor. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se ha logrado democratizar hasta ahora el sistema judicial? ¿Y qué hacer para que entonces sí se democratizara y se pareciera un poco más a España? Voy contigo, José Antonio. Hombre, democratizar un sistema es muy complicado y exige la concurrencia de muchos factores, empezando por la educación. Y vivimos en un país que no hay que olvidar que consideró que casi era como una blasfemia la ley de la educación ciudadana. Entonces, cuando vives eso, pues claro, lo que estamos recogiendo es el producto de toda esa educación que, por ejemplo, no pasa en Portugal, la preferencia de la educación concertada sobre la pública. En definitiva, hay muchos factores. Vicky ha añadido el del sistema de selección, que aquí es absurdo, es lo más parecido al concurso pasapalabra. Y es más, en mi época, yo recuerdo, y además ha llegado a un alto cargo y muy bien llegado, teníamos 500 temas y se presentó con 250, porque había un bombo de la lotería y salía el tema 25. Y entonces pues lo decías de memoria como un papagayo y eso te daba ya licencia para juzgar. Y esto, claro, tú lo contabas en Inglaterra, en Francia o en cualquier otro país y se llevaban las manos a la cabeza. Yo no creo que sean una élite, son un sector muy tendente, muy reaccionarios y también, como apuntaba Joaquín, con algo que es que aquí hay la carrera judicial, cosa que en otros países no hay carrera judicial, por ejemplo en Inglaterra. Y entonces, claro, el chiquito o la chiquita que sale de la escuela judicial sabe que si quiere llegar a presidente de la audiencia, y ya no digo nada, al Tribunal Supremo, tiene que ponerse
de espaldas al viento dominante. Y el viento dominante ya sabemos cuál es, ¿no? Y eso pues la hace incuestionablemente ya perder un cierto sentido de la imparcialidad. Ya cuando entramos en la materia concreta, pero esto no se da solo en asuntos políticos, se da también en asuntos de la vida común, pleitos de familia, que no olvidemos, y otras cosas. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que en la escuela judicial, en los temas, el juez sea consciente de que tiene algo que los americanos llaman la autorrestricción y que lo inventó Alonso Martínez con lo que dijo antes. Mire usted, me trae aquí usted una cosa que tiene un perfil político y que creo que debe resolverse en el campo político. Y por tanto yo le rechazo de plano. No, yo lo admito, sale a 4 columnas en el diario El Mundo, fulanita de tal, imputada o investigada. Y claro, ya qué más da que después Arcillo, por ejemplo, Ada Colau tiene 16 querellas, no ni una ni dos. Y claro, afortunadamente ninguna prosperada, hay 4 todavía en marcha. Pero ha ocupado páginas y páginas y páginas y creo que además le ha costado la alcaldía. O sea que por eso los jueces deben ser muy conscientes de que en estas materias deben autorrestringirse. Y además es que influye directamente en la democracia, lo que nos mencionaba Victoria. Voy contigo, Irene, esto, ¿no? En la democratización necesaria de ese sistema, que como señalaba José Antonio, es compleja en general, pero ¿por qué? ¿Cómo verías tú ese sistema? ¿Lo sientes cercano, por ejemplo, a la ciudadanía o más bien muy distante? Pues mira, yo no soy jurista y no me gusta cuando en un debate sobre justicia siempre alguien, los que no somos juristas, decimos yo no soy jurista, pero soy parte de ese pueblo del que emana la justicia del artículo 117 y no soy jurista, pero de oposiciones sí que sé un rato y de acceso a la función pública del Poder Judicial y creo que uno de los quid de la cuestión está en esa reforma pendiente. Perdona, un momento, no eres jurista, pero un país que hasta hace poco era el líder mundial, tú eres jurista, tú eres un jurado. En Estados Unidos no hay ninguna otra forma de juzgar. Exacto. Mira, pues me da la razón Martín Pallín y me muero. No, quería decir, y un ejemplo muy claro, fijaros, es el comunicado de ayer del Consejo General del Poder Judicial contra el acuerdo, ¿no? Es ilegible. Son 2 párrafos infumables, sin un punto y aparte, sin un punto y sin una coma, escritos desde ese, a mi parecer sí, elitismo de esa praxis jurídica que busca deliberadamente, hasta la forma en la que se expresa, pero no ya un comunicado del CGJP, sino una sentencia de un tribunal de lo social, por un tema de laboral del día a día, esa voluntad deliberada de separarse de la ciudadanía, de hacerle ver que el Poder Judicial es algo que es ajeno a la mayoría de los mortales. Y vuelvo a lo que ha comentado Vicky, que me parece fundamental, que es quién y cómo se accede a la carrera judicial. Y aquí hay datos, y son datos del propio Consejo General del Poder Judicial, no son datos de parte. Se dice que más del 90% de las personas que se preparan unas oposiciones tienen entre 20 y 30 años, ¿no? Lo cual ya es un elemento, ¿no? Con más de 40 no puedes probablemente abordar lo que significa meterte entre pecho y espalda 350 temas, creo que son los que hay ahora, no estoy segura. Es que claro, en vuestra época todavía más. Ese 90 y tantos % de personas que lo hacen no tienen acceso a una beca. No tienen acceso a una beca. Por lo tanto, lo sostiene su familia. Que tu familia te sostenga para hacer una oposición no es solo que tengas que pagar 300 euros al mes de preparador, es todo lo que no ganas, ¿no? Todo lo que no ingresas. Ya no es solo el privilegio de que papá y mamá te tengan en casa sentada estudiando con un buen preparador. Es que tú, mientras haces ese tiempo, dejas tu vida en stand-by. Y si todo sale mal, es como Sísifo. Te cae la roca en la cabeza y has vuelto a empezar. Además, la preparación en este país suele ser privada e irregular. Y quien prepara a veces ni siquiera conoce, ni siquiera ha vivido, por ejemplo, la legislación europea, porque es más mayor que todo eso. Por lo tanto, realmente lo que se hace con ese tipo de preparación muchas veces es perpetuar una cierta, pues eso, corporativismo. ¿Qué ocurre además? Dicen, no, suelen saltar mucho las asociaciones y demás. Cuando decís que es elitista, cuando decís que hay una cuestión, hay una estirpe, unos apellidos, una red, un efecto Mateo, estáis exagerando. Solamente entre el 7 y el 9% de las personas que aprueban
las judicaturas tienen familiares que son magistrados. Sí, pero hasta el 20% tienen gente que se mueve alrededor del Poder Judicial de una forma u otra. Por lo tanto, sí que no neguemos que existe eso, porque cuando yo estaba en la universidad, a mí nadie me vino en 5 años de carrera a decirme, oye, ¿tú te habías planteado que tu futuro, niña del barrio de clase obrera, puede ser una diplomática o una jueza o magistrada o una alta funcionaria? No, a mí me decían, haz tu máster en cooperación internacional o en género, que como eres rojilla y tal, pues te va a ir muy bien así. Nadie me planteó esa alternativa, porque es una alternativa que se mantenía en ese círculo, que se reservaba a esa élite. Y además, y ya acabo, que es un tema que me apasiona mucho y me enrollo, lo que se premia en este país para acceder a la judicatura, a mi parecer, igual discrepáis conmigo, es la memorística y el aislamiento. Y se premia eso, que también tiene un punto hasta, si queréis, de martirologio, ¿no? De me encierro en casa 12 horas, 14 horas con el cilicio y eso es lo que te premio. No se premia la brillantez, no se premia el análisis, se saben muchas leyes, pero se sabe muy poco de justicia. Y eso en otros países no ocurre así. En Países Bajos, por ejemplo, las pruebas de acceso son diferentes. Son, por ejemplo, exámenes con una parte psicotécnica de resolución de casos. En Francia, por ejemplo, ya es público una parte del acceso. En Alemania se vincula a la nota de la universidad. En fin, este sistema decimonónico español en el que lo que se premia es eso, haber estado en casa y haber tenido la capacidad de meterte entre pecho y espalda un montón de temario, es absolutamente contrario a un sistema abierto en el que la gente, la diversidad de ciudadanía española que quiere ejercer el derecho, lo puede ejercer. Y eso es muy, muy grave, porque eso sí que te convierte en esa corporación endogámica que dicen. Y si consigues con todo y eso acceder, porque yo conozco muchas y muchos, bueno, no tantos, pero jueces que sí que lo han conseguido, pese a tenerlo todo a la contra, luego ya llegará la escuela judicial y luego llegará el corporativismo de las asociaciones para que también, ¿no?, colocarte un poco en el lugar en el que deberías estar y que no te salgas del carrilito. Hay una frase... Sí. Como Elena ha hablado de cilicio, la gente debe saber que el Opus Dei encomienda a sus fieles adeptos dedicarse a la preparación de oposiciones. Porque eso que hablaba de las becas, el Opus Dei se hace cargo de ello y, por tanto, no sé si estudian, bastante cilicios son los temas, pero a lo mejor se ponen alguno también para sacrificarse, ¿no? Sin duda. Me quedo con una cosa que ha dicho Irene que me ha encantado, que es, se saben muchas leyes, pero muy poco de justicia. Voy con Joaquín rápidamente. ¿Cómo podríamos democratizar el sistema judicial? A ver, no es una pregunta fácil, porque es que estas cosas no se hacen de un día para otro. Es decir, es imposible decir vamos a cambiar y de aquí a final de año o al año que viene vamos a tener una judicatura democrática. Esto implica unos cambios de sistema. Todo lo que habéis estado diciendo es cierto. Yo creo que el diagnóstico lo compartimos muchos. Los jueces son como son. Sabemos en gran medida por qué son como son, pero es difícil cambiar. Mira, y te voy a explicar. Yo doy clase en una facultad de Derecho. Ya para empezar, la mayoría de mis alumnos son conservadores, extremadamente conservadores. Yo doy clase en 2 facultades, una es Derecho, otra es Periodismo. En una tengo alumnos mayoritariamente progresistas y en otra mayoritariamente conservadores. Luego ya los estudiantes de Derecho de por sí son conservadores. Dentro de los de Derecho que deciden estudiar oposiciones para intentar ser juez, hay ya una inclinación más conservadora todavía. Yo creo que hoy día el problema económico es importante, por supuesto, las becas siempre ayudarán, no es el mayor problema, porque en otras muchas carreras pues, hay familias dispuestas a hacer un sacrificio para que un hijo o una hija durante unos años esté estudiando un máster y no aportando nada, pero bueno, sigue siendo parte del problema económico, pero hay un problema casi mental, ideológico. Tu preparador muchas veces no te ayuda a memorizar. Memorizar es una cosa que haces tú en la soledad de tu casa. Tu preparador te ayuda a decirlo como les gusta a los jueces que se digan y a moverte y actuar como le gusta a los jueces que se muevan y, en definitiva, a comportarte como se espera que se comporte un juez. Luego te van amoldando. Es todo un proceso porque van amoldando a la persona. ¿Qué soluciones hay? Evidentemente, hay que cambiar el sistema de acceso. Hay que buscar un sistema de acceso que no sea solo memorístico, que sea objetivo. Hay países, por ejemplo, en los que para ser juez te obligan a haber actuado como abogado, que es muy positivo. Cuando tú has estado sentado en el otro lado, cuando has visto lo que es la arbitrariedad de un juez, intentas no repetirlo. Hay países que te obligan a ser abogado, te digo. Hay otros países en los que es muy importante la empatía, los test psicotécnicos, ser capaz de ponerte en la posición de la ciudadanía a la que vas a tener que juzgar, pero también es importante formar a los jueces políticamente, lo decía antes José Antonio,
Es importante que los jueces sepan que ellos se deben al pueblo, que son un poder democrático. En los planes de estudio incluso de la escuela judicial se estudia muy poco derecho constitucional, muy pocos derechos fundamentales, muy poco de democracia. Los jueces saben al dedillo todo lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil. Les preguntas por un derecho fundamental y no les parece importante, porque eso es cosa de ciudadanos. Entonces hay que cambiar la formación, hay que cambiar el sistema de acceso, habría que cambiar sociológicamente el acceso a las universidades y, en definitiva, esto es un proceso que implica muchos años, pero que hay que empezarlo cuanto antes. Habría que empezar ya por el sistema de acceso, reducir los contenidos memorísticos, acabar con el sistema de preparadores, que es terrible, que es que te obligan a meterte en una cosa además la mitad de las veces ilegal, acabar con el sistema de preparadores, exigir experiencia previa y a partir de ahí intentar conseguir que los jueces democráticos que se vayan formando, a su vez, formen a otros jueces democráticos. Pero esto es cambiar toda una cadena y no se hace en un día, sino que implica pues mucha voluntad, mucho tiempo y no es seguro conseguirlo. Lo importante también es ponerlo sobre la mesa, que hablemos de ello. De hecho, a partir de lo que mencionaban de quienes cobran por preparar, de los preparadores, hay de hecho un negocio en torno a ellos. Se sabe que hay jueces y fiscales que llegan a cobrar hasta 4.000 euros al mes, muchas veces en negro, para enseñar, preparar a opositores. Voy con Victoria Rosell brevemente, cómo podríamos democratizar el sistema y ya pasamos a la ronda de conclusiones. A ver, es verdad que no se va a cambiar en un día, como acaba de decir Joaquín, pero en una legislatura sí, quiero decir, en un medio plazo de 3-4 años y ya, bueno, pues en esta se ha desaprovechado que el Ministerio de Justicia, en vez de sacar solo unas becas que perpetúan el sistema y cuentan curiosamente con el beneplácito de quienes ya están dentro, pero que no te cubren, por ejemplo, la estancia en la escuela judicial, ¿verdad? Solo la preparación por el viejo sistema hubiera abordado realmente este cambio, porque estaba, insisto, en el programa de gobierno. Yo creo que enlazarlo con la universidad, en el sentido que ese posgrado o máster sea para profesiones jurídicas públicas y que, como dice Irene Zugasti, cualquier niña de clase trabajadora que de verdad tenga interés por el derecho, por los derechos humanos, que es en realidad la gran base de la democracia, no la separación de poderes, sino la garantía de los derechos humanos, como aprendimos tras las guerras mundiales y los fascismos, pueda plantearse en un futuro ser jueza o fiscal. Entonces lo enlazas con esas universidades, todo el tiempo puedes estar becada si realmente hay problemas económicos, pero ¿y después qué? Es que no es solo conocimiento. ¿Cómo se miden los valores constitucionales? Pues también midiendo los prejuicios. Y porque si habláis de democracia y derechos humanos, de feminismo, de enfoque de género, ni hablamos, ¿no? Quiero decir, a la gente le repudia un prejuicio racista, pero en absoluto repudia. Es más, hay muchísimos prejuicios y estereotipos machistas profundamente acendrados en la judicatura y que incluso se transmiten efectivamente, digamos, de generación en generación, de preparadora a alumna o alumno, y ahí quedan para siempre. Pero también hay una parte de experiencia, de trato con dignidad, de cortesía incluso con abogacía, procuraduría, ciudadanía, de cómo se afronta un caso, la redacción de una sentencia, una investigación penal. Yo creo que hay medios hoy en día ya de detectar si alguien es amigo de los caminos o de los atajos, si realmente esos prejuicios y estereotipos o incluso sus ambiciones personales le pueden llevar a aplicar la ley, como se dice mucho dentro de la judicatura, vistiendo el muñeco, es decir, tener ya una resolución tomada, que no siempre es la que se ajusta a derecho, y después, por supuesto, darle forma jurídica. Como no, quiero decir, lo que hacía Alba evidentemente no era notoriamente ilegal, a todo le daba forma jurídica, como se da forma jurídica en todas las dictaduras o en los regímenes autoritarios o incluso pretendidamente democráticos, mediante delitos contra el orden público, atentados, resistencia, etcétera, a toda la lucha contra la protesta ciudadana, o mejor dicho, el silenciamiento, ¿no? de
derechos fundamentales. Yo creo que esto se puede hacer, que por supuesto hay una fase final importantísima en la escuela judicial donde tiene que haber una excelencia en los tutores también, tiene que merecer la pena, tiene que hacerse con el sistema del caso, tiene que demostrarse la valía y después tampoco queda en nada si finalmente no consigues llegar, porque habrás hecho ese máster en carreras jurídicas y a lo mejor puedes irte a notarías o registros, pero no a la función judicial. Yo de esto tenemos ya escrito un libro en la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia que fue objeto de un congreso entero, creo que el de Bilbao hace ya muchos años. El libro está en abierto en internet, se puede descargar y consultar. Es verdad que hay cosas que han cambiado en la universidad y en otras, y que se hablaba poquito de feminismo entre esos prejuicios en esas alturas y en esos años, de cuando era solo jueces, no juezas para la democracia, pero con esas ideas esenciales estábamos de acuerdo en el programa electoral. El PSOE lo tenía escrito muy parecido al programa de Podemos, por eso se consiguió también meterlo en ese programa, y creo que ya es urgente porque ahí se nos está pues desbancando bastante la democracia, y la gente no critica solo que la justicia sea lenta, critica no tener una percepción de que sea justa y de que esté aplicando fundamentalmente los principios constitucionales y los derechos humanos por encima de cualquier condicionamiento formalista o esas palabras de las que se queja con razón Irene, que se hablan en un lenguaje voluntariamente y pretendidamente, o sea, se habla adrede en un lenguaje ininteligible para el conjunto de la ciudadanía, cuando después, pues entre otras cosas ya estamos pasando sentencias al lenguaje fácil, incluso para la infancia de padres divorciados, etcétera. Quiere decir que no, que las cosas quien las sabe las quiere explicar, quien las conoce las sabe explicar, y si no quieres que se entiendan, también probablemente será por algo. Probablemente te estás escondiendo en un lenguaje y en unas fórmulas que te están alejando aún más de la ciudadanía. Yo, de verdad, que no suelo ser optimista en esto, y máxime desde que conozco los sistemas de negociación de las leyes, tanto en proyecto dentro del Gobierno como en proposición dentro del Congreso y el Senado, y los sistemas de enmiendas, pero daría tiempo de sobra en una legislatura cambiar este sistema de acceso, que creo que es urgente porque no ha hecho esa transición y puede prestar un gran servicio al avance de la democracia y a nuestro propio sistema y a los derechos y libertades de cada una de nosotras. Han salido muchas cosas en la mesa sobre diferentes enfoques alrededor de lo mismo, del papel del Poder Judicial, sobre todo en estas últimas semanas, pero que, como bien ha quedado claro, no es reciente, sino que lleva larga data. Pues bueno, vamos a llegar al minuto de conclusiones, el mensaje final a partir del debate. Empiezo con Irene Suasti. Bien, bueno, pues yo quería aprovechar el minutín, sobre todo para hablar de mi libro, que es la cuestión de género y el feminismo como umbral. Porque creo que uno de los ataques más flagrantes que hemos visto en la historia de los últimos años en este país ha sido ese ataque sistemático a la ley del solo sí es sí. Hace poco un medio de comunicación neutral, de hecho, analizaba 27 sentencias del Supremo ya firmes con estos temas, y 20 de ellas no rebajaban las condenas. Quiero decir que al final hubo un aparato en el que, por supuesto, había una judicatura conservadora que estaba deliberadamente queriendo atacar a través de sus decisiones judiciales esta norma, y a quienes la habían promulgado y quienes la habían defendido, y al feminismo, por ende. Pero también hubo unos medios de comunicación que hicieron contadores de condenas, que señalaron, que criminalizaron, y sobre todo que hicieron muy mal, que fallaron en su debería diligencia como periodistas de entender cómo funciona, cómo es la elaboración normativa en este país, cómo se aplica la justicia o cómo funciona, ¿no?, pues el sistema de enjuiciamiento, ¿no? Por lo tanto, creo que de eso tenemos que llevarnos una lección muy importante, ¿no?, que es eso de que no puede ser que ahora veamos que, por ejemplo, hasta un secretario de Estado de Justicia, un comunicado de Junts y de PSOE o los medios de la progresía hablan de que efectivamente hay jueces conservadores, hay intereses en el Poder Judicial, y sin embargo, cuando las feministas lo dijimos,
Se nos dijo que la justicia era neutral, que la justicia era justa y que nosotros éramos unas exageradas y que estábamos atacando a la base de la democracia cuando lo que hacíamos era precisamente denunciar que para que la democracia y el poder del Estado de Derecho lo fuera, tenemos que acabar con ese lawfare. Así que me estoy enrollando un montón, pero vamos, básicamente quiero decir eso, que creo que el feminismo en este país en los últimos años ha especificado muy bien lo que estamos debatiendo en este programa hoy. Voy ahora con el minuto de Joaquín Urías. Bueno, yo creo que es evidente que tenemos un problema con nuestro Poder Judicial. Lo hemos dicho hoy en la mesa y la gente empieza a ser consciente en la calle. No hay una campaña de acoso contra los jueces. Hay muchos jueces que se creen que estas críticas son una campaña de acoso. No existe una campaña de acoso contra los jueces, pero tenemos un problema grave con nuestro Poder Judicial. Tenemos un Poder Judicial que no es el poder neutral e imparcial que aplica la ley, sino que es un poder que quiere asumir el papel del legislador y que quiere usurpar las funciones de quien tiene la legitimidad democrática y a quien eligen los ciudadanos en cada proceso electoral. Frente a eso tenemos que resistir con democracia. No podemos resistir saltándonos la democracia. Yo creo que hay varias líneas que son importantes y van a ser muy importantes en esta legislatura. Por un lado, hay que saber que van a intentar bloquear todas las políticas del gobierno. Hay que saber que el gobierno tiene que gobernar en contra de un poder judicial que se ha convertido en un actor político y hay que tomarlo en cuenta a la hora de planificar las estrategias. No queda más remedio. Pero por otro lado, yo no desisto, fijaros, de hacer un llamamiento a muchos jueces. Yo creo que en España hay muchos jueces que realmente creen, o que ellos creen en el Estado de Derecho y que creen que cuando ellos anteponen su idea de justicia y de lo que debería ser justo a aplicar la letra de la ley, creen que están haciendo lo debido. Y yo creo que hay que hacer un llamamiento porque no son conscientes de que se están cargando la democracia. Cada vez que los jueces opinan en televisiones, en redes sociales, como actores políticos, cada vez que dejan que sus decisiones estén influidas por sus inclinaciones políticas, sus intereses o por lo que ellos creen que es mejor políticamente para el país, se están cargando la democracia. Luego yo creo que tenemos que acostumbrarnos a trabajar con los jueces en contra, pero también tenemos que intentar convencer a los jueces de que el daño que están causando al sistema es mucho mayor del pequeño beneficio que ellos creen que se consigue cuando se saltan la ley para un bien que a ellos les parece más importante, pero que nunca lo es. Lo más importante en democracia es respetar la voluntad popular. Y los jueces españoles, hoy por hoy, muchos no lo hacen. José Antonio, tu minuto final. Volviendo a un tema que tocó Joaquín, Mariano Fernández Bermejo intentó cambiar el sistema de acceso. Se le echaron a la yugular. Pero aquí hay además un problema adicional que no se ha tocado, que es el problema cultural. Yo, que ya tengo muchos años, mis colegas franceses de aquella época también, para entrar en la Escuela Judicial Francesa se exigía un examen cultural. Por ejemplo, sobre el movimiento cinematográfico de la Nouvelle Vague, que ya nadie se acuerda de él, se lee muy poco. Yo estoy seguro que hay una mayoría preocupante, no digo que todos, de jueces y juezas que creen que Kelsen es un ciclista o que John Rawls pues es un jugador de golf, porque tiene nombre de jugador de golf, ¿no? No se lee, no se profundiza, no se sabe lo que es el Estado de Derecho. Por cierto, venía un artículo muy interesante de Mariola Urrea hace 2 días en El País dando una lección de lo que es el Estado de Derecho, que no es el Estado de derechas. Eso es lo que algunos jueces se creen que son. Y por otro lado, que la ley no es una especie de misterio que solamente pueden descifrar los elegidos. Recuerdo, y con esto termino, que cuando se instauró el jurado, pues hubo una resistencia, y ahí sí que te doy la razón, Irene, elitista, diciendo, pero ¿quiénes son estos ciudadanos españoles para venir a juzgar a nadie? ¿Cómo van a entender lo del dolo? Entonces yo estaba en un debate sobre esto y dije, pues mira, es muy fácil. Si el juez, además de saber lo que es el dolo, y cuando ve que hay duda le pregunta al jurado, dice, oiga, este homicidio lo ha causado aposta, y entonces eso lo entiende cualquiera. No hace falta pensar que el dolo directo, el dolo subjetivo, el dolo subsequens, bueno, mire usted,
Eso está muy bien para una iglesia o una secta, pero un juez tiene que tener una capacidad de transmitir y de la búsqueda de la verdad y de la justicia. Y como dice Joaquín, bueno, yo ya al fin y al cabo pues he pasado mucho tiempo en esta carrera. Espero que se cambie, porque además es perjudicial, pero la gente no lo sabe, es perjudicial políticamente, pero es perjudicial, por ejemplo, económicamente, porque claro, una empresa extranjera que viene a instalarse a España, lo primero que hacen todas las empresas extranjeras es, digamos, valorar el funcionamiento del Poder Judicial. Y claro, si se encuentran con lo que se encuentran, a lo mejor no les resulta atractivo el venir. Entonces, pues tiene muchas complejidades, nos va a costar, o os va a costar mucho trabajo, pero bueno, espero que, soy optimista, que alguna vez se alcance. Aunque llegamos a un 50%, vale, tampoco hay que ser muy exigente. Por lo menos al 50%. Vamos con las conclusiones finales de Victoria Rosell. Bueno, yo diría que es fácil caer en el error de que nos causen un cierto miedo y que por lo tanto caigamos en la tentación de regalar libertad a cambio de seguridad, y que nos están vendiendo algo profundamente reaccionario, que es también la ilegitimidad de los poderes más democráticos y la legitimidad de los poderes más autoritarios, y menospreciando absolutamente las medidas como el diálogo político o las medidas de reconciliación, y que frente a este ambiente tan profundamente reaccionario no se puede negar que el lawfare existe y ha existido, la judicialización de la vida política y la criminalización, a veces con inmensas trampas, del rival político, y esto es un problema para la democracia, que esta sí, no una ley de amnistía que está por escribir y que cabe dentro de la Constitución. Y que un país cuya única respuesta a los problemas políticos o a los problemas sociales sea un problema territorial de primer orden como el de Cataluña, o un problema social tan inmenso como las violencias machistas, la única respuesta que ofrece son penas, pues sería una pena de país. El papel de la judicatura, sobre todo en los últimos días, las últimas semanas, pero de más larga data, como decíamos, ha estado hoy al debate, y creemos, una conclusión que ha arribado a partir de la mesa, que todavía nos seguirá causando alarma en los próximos tiempos, como decíamos aquí en la mesa también. Para poder seguir prestándole atención desde un enfoque crítico, reflexivo y plural, no olviden suscribirse a Canal Red. Entren a canalred.tv y denle a suscribirse, y con nosotros en Zona Comanche hasta el próximo viernes. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre.